Esto pasó hace un mes. Regresé a mi pequeño pueblo después de la muerte de mi padre. Tenía 32 años y no había estado aquí en años. Siempre pensé que si volvía, podría sentirme en casa, pero todo me parecía extraño. La casa de mi padre estaba llena de recuerdos, pero también había un aire pesado que me incomodaba. Me sentía como un extraño en mi propia piel. Los primeros días, todo parecía tranquilo. Caminé por las viejas calles y saludé a algunos vecinos, pero algo no estaba bien. Los murmullos comenzaron en mi primera semana allí. Escuché voces suaves que venían de la habitación que mi padre solía alquilar. Al principio, pensé que eran solo ecos de su pasado, pero cuando miré por la ventana, vi a mis vecinos apartándose rápidamente de mi vista, susurrando entre ellos. Intenté ignorarlo, pero la sensación se intensificó. A veces, en la noche, sentía un frío extraño en el pasillo que llevaba a esa habitación. Cuando entré, la luz apenas iluminaba los objetos que había allí. Encontré un viejo álbum de fotos, una lámpara de escritorio y algunos objetos que no reconocía. Era todo familiar y extraño al mismo tiempo. Con el paso de los días, las cosas se volvieron más inquietantes. Recibí cartas anónimas que me advertían que dejara la habitación, que no era un lugar seguro. Algunas noches soñaba con sombras moviéndose a su alrededor. Sentía que alguien o algo me estaba observando. La gente del pueblo se volvió más hostil. Comenzaron a evitarme y yo no sabía por qué. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Un día decidí buscar respuestas. Fui a la biblioteca local y encontré historias antiguas sobre la habitación. Había relatos de maldiciones, de personas que habían desaparecido después de haber estado cerca de ella. Mis manos temblaban mientras leía. Mi padre había conocido a esas personas, tal vez incluso se había involucrado. Mientras trataba de desentrañar su vida, empecé a dudar de mí mismo. El eco de los murmullos se intensificaba, como si hablara de mí. Cada día, la conexión con mi padre se volvía más inquietante. No podía dejar de pensar en lo que había hecho en el pasado. Cada vez que subía las escaleras hacia esa habitación, sentía que me quedaba sin aliento. Entonces, un día, miré por la ventana y vi a mis vecinos. Estaban en el jardín, susurrando de nuevo. Me armé de valor y salí. Les pregunté qué sabían. Se dieron la vuelta y entonces vi sus rostros. Pálidos. Uno de ellos murmuró: «Tu padre nunca debió haber alquilado esa habitación». Nada más dijeron. Me volví para regresar adentro, pero al mirar atrás no había nadie. Un escalofrío me recorrió. Las sombras danzaban en mi mente y sentí que estaba atrapado en un juego oscuro del que no podía escapar. Cada día las voces se volvían más claras. Al parecer, el pasado de mi padre no estaba muerto, y yo estaba en el centro. La habitación, el pueblo, su secreto. Todo corría por mis venas y no sabía qué hacer. Capítulo 2. Decidí que tenía que confrontar mis miedos. Esa mañana, el sol brillaba, pero el aire seguía helado. Me sentía atraído hacia la habitación de mi padre, como si una fuerza invisible me empujara a entrar. Subí las escaleras. Cada peldaño resonaba en un eco de advertencia en mi mente. Al llegar a la puerta, noté que algo había cambiado. Era como si la habitación estuviera viva, un susurro en el aire. Entré, y la sensación de ser observado se intensificó. Miré alrededor, esperando ver algo fuera de lugar, pero todo estaba como lo había dejado. La luz seguía luchando por atravesar la ventana, creando sombras que parecían bailar en las paredes. En el escritorio, el álbum de fotos me llamó la atención. Volví a abrirlo, y mis latidos se aceleraron al ver a las personas en las imágenes. Pero algo más. Había nuevas notas garabateadas al margen, nombres que no reconocía. Me detuve un momento, tratando de recordar si mi padre había mencionado a esas personas. Busqué respuestas en mi cabeza, pero las sombras apenas dejaban espacio para pensar. Abrí la ventana y el viento azotó mi rostro. Sorprendido, vi a una figura en el jardín de la casa de al lado. Era un hombre mayor, de cabello canoso, que me miraba con curiosidad. No lo había visto antes, pero sus ojos me dieron una sensación de reconocimiento. Era como si supiera algo que yo no.
Decidí acercarme. Pasé por el pasillo y salí. El hombre no se movía, solo me observaba. Cuando llegué cerca, vi que su rostro estaba surcado por cicatrices. «¿Eres el hijo de Tomás?», dijo en voz baja. Sentí un escalofrío recorrerme. «Sí», respondí, intentando disimular mi nerviosismo. «Tu padre hizo tratos en esta casa, madera podrida, cosas que no son de este mundo», explicó, y su mirada se endureció. Él dejó una marca, y ahora se siente en el aire. No entendía. «¿Qué tipo de tratos?», le pregunté, intentando contener mi ansiedad. Entonces el viejo hombre me miró a los ojos. «Las almas que han pasado por esa habitación nunca se van. Ellas se quedan, se alimentan de la confusión». Su voz era una advertencia, pero quería desesperadamente creer que no era cierto. «¿Por qué me dices esto?», insistí. «¿Qué sabes de mí?». Él se acercó un paso. «Tu curiosidad te llevará a su puerta. Eres el último vínculo con su legado. Ten cuidado». Antes de que pudiera preguntarle más, se dio la vuelta y se alejó, intercambiando miradas furtivas con las sombras de los árboles. Me quedé parado, aturdido por sus palabras. La sensación de amenaza se intensificó, y su advertencia resonó en mi mente. Noté que el aire se volvía más denso, y regresé a la casa sintiéndome pesado. Sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo, pero también temía lo que podría descubrir. Ya no podía simplemente vivir en la casa sin respuestas. Algo dentro de mí me decía que debía explorar la habitación una vez más. El eco de las voces llamaba, más fuerte que antes, pero esta vez me sentía como si estuviera caminando hacia una trampa. Cuando entré, el silencio era absoluto. Cerré la puerta. Era ahora o nunca. Entonces lo vi. Alguien estaba en la habitación, una sombra inmóvil en la esquina, esperando en la penumbra. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era y qué quería de mí? Capítulo 3. La sombra parecía cobrar vida ante mis ojos. Era difícil distinguirla entre las penumbras, pero había algo en su forma que me resultaba inquietante. Era como si estuviese esperando a que yo hiciera el primer movimiento. Parpadeé, y cuando lo hice, la figura se desvaneció, dejándome con la sensación de que, tal vez, nunca estuvo ahí en primer lugar. Sin embargo, el frío que había sentido se mantenía como un manto en mis hombros. Me obligué a dar un paso al frente, acercándome a donde había estado la figura. El ambiente estaba cargado, como si contuviera un secreto que esperaba ser revelado. La habitación me susurraba, un canto suave que mantenía mis oídos tensos. Las notas en el álbum de fotos me siguieron como un eco en la mente. Tenían que ser la clave para entender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el miedo empezaba a ganar terreno en mi interior. ¿Y si esas almas, como había dicho el viejo, no eran solo fantasmas de mi padre, sino algo más? Algo que estaba esperando, acechando, tal vez buscando algo de mí. Tomé aire y volví a mirar el escritorio. Al abrir el álbum nuevamente, mis manos temblaban. Las notas parecían cobrar vida, como si estuvieran escritas con la urgencia de una verdad a punto de ser descubierta. Busqué la primera página, donde mi padre había escrito su historia. Pero lo que vi ahora me hizo detenerme en seco. Una foto llamativa me atrapó la atención. Era un grupo, todos sonriendo, menos uno. Un hombre al final de la fila tenía la misma mirada intensa que el anciano del jardín. Su rostro, aunque más joven, me resultaba inquietantemente familiar. «¿Quién eres?», murmuré, sin darme cuenta de que estaba hablando en voz alta. Súbitamente, un sonido rompió el silencio, un crujido detrás de mí. Me giré, pero no había nada, solo la brisa suave que entraba por la ventana. Justo en ese instante, las notas comenzaron a temblar, como si las sombras mismas estuvieran intentando comunicarse. «¡Basta!», grité, pero mi voz resonó vacía, dejando un eco que moría sin respuesta.
Tenía que salir de la habitación, pero mis pies parecían pegados al suelo. Demasiadas preguntas pululaban en mi mente. ¿Qué era lo que había hecho mi padre? ¿Quiénes eran esas almas? El aire se volvió más frío. Sentí una presencia detrás de mí. No era solo miedo, era una certeza. No estaba solo. Giré nuevamente hacia la sombra en la esquina, y allí estaba ella, una figura en la penumbra, con la misma mirada penetrante. Que el hombre de la foto era algo más que una sombra. Era una manifestación, una confrontación directa con mi historia. Mi corazón comenzó a latir desbocado, y sin poder contenerme grité, ¿qué deseas de mí? La figura se movió ligeramente, y supe que había cruzado una línea. La habitación comenzó a vibrar, como si el eco de un grito atrapado en el tiempo resonara en cada rincón. Entonces, antes de poder hacer algo, la sombra avanzó, una mano extendida hacia mí y un susurro. Tú eres el legado. Tienes que recordar. Ahí fue cuando supe que no había marcha atrás. Decidí que enfrentaría mis miedos, pero en ese momento supe que mis pasos me llevarían a un abismo. ¿Qué se suponía que debía recordar? La urgencia me empujó a actuar, ya no había tiempo para dudar. Capítulo 4. El aire en la habitación parecía ser un túnel, como si el tiempo se estuviera estirando para atraparme. La sombra seguía ahí, fija, con una presencia que me hacía sentir pequeño. Mis pensamientos giraban en torno a lo que acababa de oír. Tú eres el legado. ¿Qué legado? ¿Qué significaba realmente? La cantidad de respuestas que necesitaba parecía abrumadora. Di un paso hacia la sombra, decidido a comprender. ¿Qué quieres que recuerde?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. La figura se quedó en silencio, su mano aún extendida, como si esperara una conexión. Justo en ese momento, una corriente fresca sopló, y las hojas de las notas comenzaron a volar, desordenadas, como si intentaran escapar de algún secreto. Me agaché a recogerlas, mis manos tambaleándose mientras las recolectaba. Cada hoja que tocaba me enviaba una sacudida, un escalofrío que me decía que había algo vital oculto allí. Luego vi un nombre. María, leí en voz alta. Mi mente hizo clic. María, la mujer que había estado en las historias de mi padre, la mujer que había sido parte de su vida antes de que todo se desmoronara. Esa revelación me llenó de una mezcla de miedo y una ansia de entender. La sombra se movió un poco más cerca, y el aire se volvió denso. ¿Es ella la razón por la que estás aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. La sombra pareció asentir, aunque no hubo palabras. Entonces, un sobresalto hizo que dejara caer las notas, y un golpe en la ventana me hizo girar de nuevo. Algo, o alguien, había intentado entrar, o salir. Sentí que cada músculo de mi cuerpo se tensaba, un instinto de supervivencia que me empujaba a buscar la salida, pero la sombra no retrocedió. Estaba aquí para quedarse. No te vayas, susurró. Pero las palabras no parecían venir de ella. Era como si algo más oscuro, estuviera a punto de manifestarse. Miré hacia la ventana, y allá afuera, la figura del anciano se perfilaba contra la luz de la luna. Su mirada era profunda, casi como si pudiese ver a través de mí. ¿Había estado esperándome? ¿Estaba relacionado con ¿María? Preguntas, más preguntas, y un miedo creciente que me empujaba a actuar. De repente, el ambiente se tornó agobiante. La sombra empezó a diluirse, mientras el anciano levantaba su mano hacia mí, haciendo un gesto de llamada. «Ven», decía, aunque la voz resonaba en mi cabeza más que en mis oídos. Era como si me estuviera convocando desde un lugar lejano, un lugar al que solo podía llegar al cruzar algún límite, alguna frontera. Sin pensar, di un paso hacia el anciano. La sala estalló en un estallido de aire frío, como si un portal se hubiera abierto. La sombra se transformó en un torbellino de oscuridad y luz, y el espacio se estaba desvaneciendo. «Espera», grité, pero mis palabras se perdieron. Justo cuando mi pie cruzó el umbral, algo agarró mi hombro. Fue la sombra, ya no era un mero espectro. Ahora tenía una forma definida, una urgencia palpable. «Recuerda», dijo, y entonces la habitación se sumergió en la oscuridad.
Todo a mi alrededor desapareció, y en ese abismo encontré una imagen, la figura de María, sonriendo, pero con lágrimas en los ojos. «Necesitas saber quién soy», parecía decirme sin palabras. Fue entonces cuando comprendí que todo este tiempo no estaba yendo hacia el abismo, sino hacia la verdad. Pero antes de que pudiera hacer una conexión, todo se apagó. El frío se aferró a mí, y sentí que la historia no solo pertenecía a mi padre, también era mía. Mientras mi mente luchaba por comprender, un nuevo pensamiento surgió. ¿Y si la figura de María era la clave para entender el legado que arrastraba? Así que decidí que no me detendría, aunque la sombra prometiera llevarme a la oscuridad. Ya no podía volver atrás. Capítulo 5. Desperté en un lugar que no reconocía. La habitación estaba fría y oscura, y el olor a humedad me invadía. Me levanté lentamente, mis músculos resentidos por el impacto del abismo. Cada parte de mí resonaba con una ansiedad palpable. La sombra, el anciano, María, todo se movía en mi mente como un rompecabezas desbordado. Me incorporé y encontré una mesa vieja junto a mí. En ella había más hojas sueltas, algunas más arrugadas que las que había recogido antes. Con un temblor en las manos, las examiné. Palabras crudas y garabatos parecían contar una historia incompleta. María estaba mencionado en varias de ellas, y cada vez que lo leía, una tristeza inesperada me golpeaba en el pecho. Estaba a punto de rendirme cuando algo atrapó mi atención, una dirección. Calle del Olmo 27, leí en voz alta. La sensación de lo que seguía se apoderó de mí. ¿Podría ser que allí se encontrara alguna respuesta sobre mi padre y el legado del que hablaba la sombra? De repente, una corriente de aire frío atravesó la habitación. Miré hacia la puerta y ésta se abrió de golpe. No había nadie, pero sabía que no estaba solo. La sensación de ser observado se intensificó. Pensé en el anciano y en la sombra. Sin más, decidí que debía salir de allí, que no podía quedarme un minuto más. Cada paso que daba resonaba en las baldosas, como si todo el sitio estuviera en eco. Salí de la habitación y me encontré en un pasillo oscuro. Las paredes eran frías y húmedas, y el silencio era absoluto. La luz de la luna se filtraba a través de una ventana rota, creando sombras que bailaban a mi alrededor. Tomé una respiración profunda y seguí adelante, buscando la salida. Al llegar a la entrada, noté algo. Un espejo colgado en la pared, y cuando lo miré, me sorprendí al ver detrás de mí la sombra nuevamente. Pero esta vez se veía más tangible, casi como un antiguo amigo que conocía a fondo mi historia. La sombra hizo un gesto, susurrando apenas audible. «Vuelve. Hay cosas que no has comprendido». Me detuve en seco. Aquel llamado hizo que mi corazón se detuviese. ¿Volver? ¿A dónde? Justo en ese momento, la imagen de María llegó a mi mente, sus ojos tiernos y su expresión de tristeza. «No puedes huir de lo que eres», parecía advertirme. Me giré sobre mis talones, y antes que pudiera pensar, salí disparado por la puerta. El aire fresco me golpeó en la cara. Estaba afuera, de pie sobre un camino desolado. Las estrellas brillaban intensamente, y la luna iluminaba el paisaje. ¿Era esta la calle del Olmo? Cada sombra parecía moverse y observarme. Sentía que había una conexión con este lugar, algo que tiraba de mí con fuerza. Caminé con firmeza hasta que una figura apareció a la distancia, el anciano. Allí estaba, esperándome con una serenidad casi inquietante. «¿Por qué?», logré preguntar, tratando de manejar mi nerviosismo. «¿Por qué eres parte de esto?». Él sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era más bien una sonrisa de entendimiento, como si supiera algo que yo estaba a punto de descubrir. «Porque tu viaje comienza ahora. María es solo el principio. Este legado tiene raíces profundas, y tú tienes que desenterrarlas». Su voz resonó en mi interior, como un eco de una verdad que necesitaba ser revelada. La incertidumbre se apoderó de mí.
Sentí que en el fondo sabía que estaba enfrentando algo más grande que yo, un secreto que había estado escondido durante años. ¿Qué esperas?, preguntó el anciano. El tiempo se agota. Mientras daba un paso más hacia él, el miedo se transformó en una extraña mezcla de determinación y curiosidad. Y en ese momento comprendí que seguir adelante era la única opción. Pero al girar hacia el camino de nuevo, vi que la casa detrás de mí había desaparecido. El frío regresó, y en un instante comprendí que todo esto era solo el principio de una verdad que cambiaría todo lo que conocía. No había vuelta atrás. Capítulo 6. El mes pasado, mi padre alquiló una habitación, y todo el pueblo parecía saberlo. Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras miraba al anciano. La frase me parecía extraña, pero sabía que la clave estaba en lo que significaba. Mi padre, ese hombre del que apenas sabía nada, había hecho algo que cambió nuestra historia. Pero, ¿qué habitación? ¿Y por qué el pueblo lo sabía? El anciano me observaba con atención, como si pudiera leer mis pensamientos. Tienes que dirigirte a ese lugar. No es solo un cuarto, es un umbral hacia tu pasado. Su voz era firme, pero su tono tenía un matiz de urgencia que me inquietaba. No hay tiempo que perder. Con un movimiento señaló a la oscuridad que se extendía más allá del camino. Miré hacia allí. El aire parecía más denso, como si contuviera un secreto. Sintiéndome atraído por esa dirección, di un paso adelante. Mientras avanzaba, el pueblo se reveló poco a poco. Las casas eran viejas, de paredes desgastadas y ventanas en penumbras. Una sensación de familiaridad me envolvió, como si cada rincón me estuviera mirando. Todo parecía conocido, pero al mismo tiempo ajeno. El pueblo tenía un lado oscuro, una historia que no quería recordar. Al llegar a una esquina, vi un viejo letrero que crujía con el viento. Calle del Olmo. La dirección era la misma que había leído en las notas. Aumentando mi ritmo, giré la esquina y vi una casa solitaria, pequeña y desvencijada. Su puerta estaba entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar. Una parte de mí quería dar la vuelta y alejarme de allí. El miedo comenzaba a morderme de nuevo. Pero no podía dar marcha atrás. Con el corazón golpeando contra mis costillas, crucé la puerta. El interior era una penumbra, iluminada solo por la débil luz de una lámpara dañada que parpadeaba. El aire estaba pesado y el silencio era abrumador. Caminé con cuidado por el pasillo, cada crujido del suelo me ponía alerta. Me detuve al escuchar un susurro, un murmullo que se parecía al eco de una conversación. Me di la vuelta y en la penumbra vi un retrato colgado en la pared. Era una fotografía en blanco y negro. Mi padre. Su rostro era familiar, pero había algo inquietante en su expresión. Estaba rodeado de personas que no conocía, sus miradas eran serias, casi severas. Una sensación helada me recorrió la espalda. ¿Por qué parecía que todos sabían algo sobre él que yo ignoraba? Un sonido más fuerte me sacó de mis pensamientos. Provenía de una habitación al final del pasillo. Respiré hondo y me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Entonces lo vi, una figura encorvada, estudiando un viejo libro. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero sentí que sus ojos estaban fijos en mí. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblaba. La figura levantó la mirada y en un instante el mundo se detuvo. Era María, pero no era como la recordaba. Su expresión era diferente, más dura, menos amable. Ha llegado el momento de saber la verdad, dijo, y antes de que pudiera reaccionar, el rostro se transformó en una sombra familiar. Mi corazón se detuvo. ¿Era posible? ¿La sombra que había visto anteriormente fue sustituyendo la figura de María con cada instante que pasaba? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No estaba preparado para esto. Sin embargo, lo peor llegó justo después. Tu padre no murió como te hicieron creer, susurró, mientras el aire a mi alrededor se volvía denso y perturbador. Él está aquí, y su legado es más oscuro de lo que imaginas. La revelación me golpeó como un trueno.
No solo estaba en juego mi historia, sino la de todos aquellos que habían estado involucrados. Lo entendí entonces. El viaje apenas comenzaba, y todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse frente a mí. Regresa, la sombra repetía, y su eco reverberaba en mis oídos. Regresa antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 7. La frase resonaba en mi mente. Regresa antes de que sea demasiado tarde. Pero, ¿a dónde debería regresar? Ya estaba aquí, en la casa en la calle del Olmo, enfrentando lo que había ignorado por tanto tiempo. Aún temblando, di un paso hacia la figura oscura. ¿Dónde está mi padre?, pregunté, sin saber si estaba listo para escuchar la respuesta. La sombra parecía moverse lentamente. Un instante de quietud antes de que sus labios se abrieran nuevamente. No puedes vivir en la oscuridad de su legado, pero debes conocerlo para poder liberarte. La voz ahora parecía más profunda, casi como un eco. La figura se desvaneció en la penumbra, manteniendo su mirada fija en mí. Apenas podía pensar con claridad. Abrí la puerta completamente, dejando que la luz de la lámpara iluminara más el cuarto. Al hacerlo, el aire se sentía más frío, como si el lugar detenido en el tiempo me estuviera observando. Busqué la página en el libro que sostenía la sombra, pero no estaba allí. En cambio, un viejo diario apareció en la mesa cercana. Mi mano temblorosa se acercó al diario. La cubierta de cuero estaba desgastada y las páginas amarillentas parecían crujir al contacto. ¿Podría contener respuestas sobre mi padre? Con un nudo en el estómago, abrí una de las páginas. Grabados con tinta oscura, estaban relatos sobre alguien que había hecho tratos, acuerdos oscuros y una red de secretos que se entrelazaba con nuestro pueblo. Mientras leía, el miedo se convirtió en urgencia. Él estaba buscando un poder que puede llevar a la destrucción. Leí en voz alta sin darme cuenta. Las decisiones que tomó no solo lo afectaron a él, sino a todos nosotros. Necesitaba más. Pasé las páginas con rapidez, descubriendo nombres y fechas sin contexto. Todo parecía entrelazado y ominoso. Repentinamente, un ruido alto hizo eco en el pasillo. Instintivamente, cerré el diario, guardándolo en mi abrigo. ¿Alguien más estaba aquí? La atmósfera se volvió densa, casi opresiva. Me acerqué a la puerta, tratando de no hacer ruido, escuchando atento. Nuevos murmullos flotaban en el aire, y sentí la curiosidad y el miedo apoderándose de mí. Avancé con cautela, el sonido de pasos acercándose. Decidí espiar a través de la rendija de la puerta. Lo que vi me heló la sangre. Varias figuras se movían en el pasillo, y aunque no podía distinguir sus rostros, su propósito era claro. Venían hacia mí. Mis instintos me gritaron que no debía quedarme allí. Retrocedí, buscando una salida. Pero antes de que pudiera moverme, la puerta se abrió con un chirrido, y la figura que había visto antes apareció, esta vez junto a otros más. «No puedes huir de lo que te pertenece», dijo en un tono grave. Sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos de compasión. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, mi voz resonando en el silencio. La figura sonrió, una expresión que no podía explicar. «Es momento de que enfrentes tu destino. Tu historia está entrelazada con la nuestra». Las sombras se acercaron, llenando la habitación, y sentí que el aire se volvía cada vez más irrespirable. «Debes decidir. ¿Te quedas y enfrentas la verdad o escapas y te condenas a vivir en la ignorancia?» La elección era clara, pero aterradora. La oscuridad me rodeaba y la noche apenas comenzaba. Capítulo 8. Las sombras se apiñaban a mi alrededor, su presencia palpable. Estaba paralizado, luchando con la decisión. Sentí que el tiempo se detenía mientras el eco de sus palabras se repetía en mi mente. «Enfrenta tu destino». El miedo constriñó mi garganta. No podía quedarme aquí, no podía enfrentar lo desconocido. Pero tampoco podía huir. Las figuras comenzaron a moverse hacia mí, sus rostros aún difusos en la penumbra. «Tienes que saber quién fue tu padre», insistió la voz del líder del grupo. «El legado que ha dejado no se desvanecerá por sí solo». Finalmente, mi instinto de supervivencia ganó.
Corrí hacia la ventana. La puerta estaba bloqueada por las sombras, así que mi única opción era saltar. Abrí la ventana de golpe. El aire frío de la noche me golpeó con fuerza, pero no podía permitirme sentirlo. Me lancé hacia afuera. El impacto fue duro contra el suelo, pero me levanté de inmediato y corrí. Las luces de la calle brillaban en la distancia, mientras mis pasos resonaban en el pavimento. Necesitaba un lugar donde esconderme, un lugar donde recuperar la calma. Mi mente giraba en torno a la confusión sobre mi padre. ¿Qué era lo que había hecho? ¿Qué secretos había dejado atrás? Las piezas del rompecabezas eran inciertas y cada respuesta parecía solo generar más preguntas. Me detuve detrás de un viejo árbol, respirando con dificultad. La casa en la calle del Olmo parecía tan distante ahora. Fui consciente de que alguien me estaba buscando. El aire se llenaba de murmullos, pero esta vez no eran solo ecos de sombras. Eran voces familiares, la voz de mi madre, la de mis amigos, incluso la del dueño de la tienda de la esquina. Se estaban preguntando qué me había pasado. El pueblo parecía estar al tanto de mi huida, al tanto de los fantasmas de mi padre. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Necesitaba respuestas. Decidí regresar. Con cada paso en dirección a la casa, mi corazón latía con fuerza. El ecosistema del pueblo había cambiado. Ahora sentía que todos estaban involucrados, como si todos supieran lo que yo ignoraba. Cuando finalmente llegué a la casa, la calma era engañosa. Las figuras habían desaparecido, pero sabía que no se habían ido. Eran parte del lugar, parte de mí. Entré lentamente, el viejo diario aún en mi abrigo, como un ancla. Sin embargo, la casa no estaba vacía. Una figura se materializó frente a mí. Era la mujer que había visto en mis sueños. Su cabello era plateado y sus ojos reflejaban una sabiduría inquietante. «Has vuelto», dijo con una voz suave. «Tu viaje apenas comienza. Necesitas entender lo que él hizo y por qué el pueblo guarda silencio». «¿Cómo sabes eso?», cuestioné, incapaz de ocultar mi incredulidad. «Porque nadie escapa de su pasado», replicó, mientras señalaba el diario con un gesto. «Abre las páginas y deja que la verdad te revele lo que tu padre temía». Las palabras se quedaron resonando en el aire como un hechizo. Retrocedí, pero mi curiosidad me empujó hacia adelante. La casa parecía cobrar vida, como si lo que había aprendido en la noche me llamara. Con manos temblorosas abrí el diario y comencé a leer. En el mes pasado, mi padre alquiló una habitación, y todo el pueblo parecía saberlo. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Esto era solo el comienzo. Capítulo 9. El diario crujía entre mis dedos. La oscuridad de la casa parecía cerrarse a mi alrededor mientras leía las palabras de mi padre. La habitación que había alquilado, el susurro de su nombre entre las sombras, el constante ir y venir de personas que no podía imaginar. Un torbellino de imágenes se agolpó en mi mente. «¿Qué más hay?», murmuré para mí mismo, incapaz de apartar la vista de la página. El roce de una hoja pasó desapercibido en la penumbra. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Una sensación de ser observado me invadió. Levanté la vista. La mujer seguía allí, mirando de manera intensa, como si cada palabra que leía le revelaba un secreto. Él hizo algo más que alquilar una habitación. Su búsqueda no era solo por conocimiento, era un viaje hacia lo desconocido. ¿Conocimiento sobre qué?, pregunté, sintiendo que cada respuesta levantaba más preguntas. La curiosidad me mantenía atado a esa conversación, pese a la inquietud que me envolvía. La mujer dio un paso hacia mí. «Los pactos que se hacen en la oscuridad tienen un precio. Tu padre estaba buscando algo que pensaba que lo liberaría». Fruncí el ceño. «¿De liberar de qué?». Ella sonrió con tristeza. «De sí mismo». Pero al hacerlo, arrastró a otros con él. Mis manos se cerraron en puños. Y la gente del pueblo, ¿por qué nadie me ha hablado de esto? La ira burbujeaba dentro de mí. No es fácil hablar de sombras, y muchos de ellos lo temen. Tanto como a su propia historia. Su voz era un susurro.
Tu padre dejó un legado que no solo te pertenece a ti, sino que atormenta a todos en este pueblo. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo que el camino se oscurecía aún más. No podía seguir así, atrapado entre preguntas y dudas. Necesitaba verdad, no más sombras. Debes enfrentarlo. Deberás regresar a la habitación que él alquiló. Ahí encontrarás la respuesta definitiva. Su legado te espera. El aire se volvió pesado y una sensación de inevitabilidad me invadió. La habitación. Cada palabra resonaba como un eco en mi mente. Debía hacerlo, aunque el miedo se aferraba a mí. No podía huir de mi pasado, tenía que encontrarlo y confrontarlo. Sin embargo, antes de poder formular un plan, un ruido sordo interrumpió la conversación. Una puerta crujió en el piso de arriba. Mi corazón se detuvo. La casa estaba viva, pero no sabía si eso era bueno o malo. «Alguien más está aquí», advertí, mi voz temblando. La mujer parecía más preocupada que antes. «No tienes tiempo. Tienes que salir antes de que ellos te encuentren». Estallaron ruidos de pasos y la sombra de una figura cruzó el pasillo. Con un empujón, la mujer me instó a salir rápidamente por la puerta de atrás. «Recuerda, la verdad está en la habitación. Encuentra la luz en la oscuridad», dijo, antes de desaparecer en el aire como un susurro. Me giré, ya decidido. Debía enfrentar lo que había comenzado mi padre, y la intensidad de lo desconocido me arrastró. Me deslicé fuera de la casa, sintiendo el aire helado rodearme. Los pasos se acercaban. Aceleré el paso. Cada latido de mi corazón se sentía como un recordatorio de que el tiempo se agotaba. La habitación me esperaba y no podía flaquear. Ya era hora de descubrir de qué se trataba realmente el legado. Entonces, todo se oscureció. Capítulo final. Desperté en la habitación, la misma que había pertenecido a mi padre. Las paredes, antes cargadas de misterio, ahora parecían un eco del pasado, como si hubieran estado esperando mi regreso. El aire era frío y denso. Recordaba las advertencias de la mujer. La verdad estaba aquí, y debía enfrentarlo. El resplandor de la luz llena el espacio, pero no era suficiente para dispersar la sombra que se cernía sobre mí. Di un paso al frente, el suelo crujió bajo mis pies. La lámpara de escritorio parpadeó, proyectando sombras inquietantes en torno a mí. El viejo álbum de fotos estaba abierto, como si me invitaran a revisitar las páginas llenas de misterio. Con un hilo de ansiedad, me acerqué y toqué la primera foto. Era la imagen de una reunión, rostros sonrientes, pero al fondo, en un rincón, alguien me observaba. Esa mirada intensa, casi desesperada, era la misma que había visto en el anciano. Escaneé la mesa y encontré el diario de mi padre. Abrí rápidamente en la sección que había leído antes, pero ahora las palabras parecían diferentes. Las almas se «quedan aquí», decía, «y quienes han hecho pactos con lo oscuro deben asumir la responsabilidad». En un instante todo cobró sentido. Cada susurro, cada advertencia. Sentí una oleada de frío. La sombra en la esquina comenzó a tomar forma, y el eco de murmullos se intensificó. «Debes recordar», decía la voz, «solo entonces serás libre». No era solo la libertad de mí mismo, sino la de todos los que habían sido arrastrados por las decisiones de mi padre. «¿Qué tienes que recordar?», pregunté en voz alta, pero la habitación solo respondió con un silencio pesado. En ese momento, los murmullos se convirtieron en un grito ensordecedor y la habitación pareció vibrar. Recordé las palabras de la mujer: «La verdad está en la habitación». Mi mente se llenó de imágenes, cada persona mencionada, cada historia escondida. La realidad que había querido conocer estaba justo aquí, al alcance de mi mano.
Al girar por la habitación vi un destello. La figura del anciano estaba frente a mí, su rostro grave pero cariñoso. Tu padre fue víctima de su propia ambición. No puedes cambiar el pasado, pero puedes redimirlo. Dudé, pero algo dentro de mí se encendió. Debía enfrentar lo que él había creado. Al fondo, el espejo que había estado olvidado brillaba tenuemente. Lentamente me acerqué. Podía sentir el pulso de aquel lugar, como si esperara que lo hiciera. Miré el reflejo y por un instante vi no solo mi cara, sino todos los que habían pasado por aquí, sus esperanzas y temores mezclados. ¿Por qué te quedaste aquí?, murmuré, buscando la respuesta en sus miradas. Porque una vez hecho, los pactos no son tan simples, respondió la figura, su voz resonando en mi mente. Pero ahora tienes la oportunidad de romper el ciclo. Tomé una respiración profunda mientras la sombra se extendía, girando en torno a mí como un torbellino. Sentí que debía conectar con esas almas, entender las decisiones que habían tomado. Azure por el espejo, las historias vivas aparecieron, y cada rostro, cada vida fragmentada me llamó. No era el pasaje hacia la oscuridad que temía, sino un puente hacia la redención. Sin más tiempo que perder, cerré los ojos e invoqué el poder de la luz. Con cada fragmento de memoria que abordaba, comprendí, mi padre no estaba perdido. Un parte de su legado vivía en mí, y eso incluía la carga de hacer lo correcto. El cuarto comenzaba a temblar. Al abrir los ojos, la habitación emitía un resplandor cálido. La sombra se desvaneció, y con ella los murmullos. Ya no eran ecos inquietantes, sino un susurro de liberación. De repente, todo se detuvo. Sentía la calma tras la tormenta. La habitación no había desaparecido. Ahora parecía un refugio, una conexión entre el pasado y el futuro. Había deshecho el poder de mis raíces oscuras. Aunque había encontrado una parte de la verdad, nuevas preguntas me inundaban. ¿Quién era realmente mi padre? ¿Y las almas? ¿Qué pasará con el pueblo? Con una extraña paz y una inquietud. Renovada, salí hacia el pasillo. La puerta que había estado cerrada se abrió ante mí, y sabía que el camino al futuro era incierto, pero ahora estaba listo para enfrentarlo. Me quedé mirando hacia atrás, sabiendo que el misterio nunca se resolvería por completo. Quizás la verdad no tenía respuesta, y eso era parte de ser humano. Sin darme la vuelta, emprendí el camino, sabiendo que la luz siempre encuentra la forma de danzar entre las sombras.